Hace meses que la estaba torturando a la productora, a una de las productoras de este programa, Lucía Lali, con que tenemos que traer al doctor Luis Fein, y es muy difícil traer al doctor Luis Fein, oncólogo de prestigio internacional, porque vive viajando, trabajando, por supuesto, intensamente para combatir a una enfermedad que puede ser la principal causa de muerte en el 2030, según dicen los expertos. Estamos hablando del cáncer. Gracias por venir, doctor. Como siempre, gracias por invitarme. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con los avances en los resultados de una vacuna contra el cáncer de pulmón, una investigación pública-privada que lo tuvo el doctor Fein como uno de los integrantes, una investigación que demandó... ¿Cuántos investigadores hubo? 18 años de trabajo, ¿no? 18 años desde que se aisló la posibilidad de hacer la vacuna hasta que empezó a aplicarse en los pacientes, en un estudio clínico, en el cual nosotros fuimos parte. Los pacientes son voluntarios en el estudio clínico, eran pacientes con cáncer de pulmón que habían hecho los tratamientos habituales, habían logrado algo, o sea, como se logra en el cáncer de pulmón, o la enfermedad se había estabilizado, y a esos pacientes le damos la vacuna con la idea de que, como no es una vacuna preventiva sino terapéutica, intentar de que los pacientes, el sistema inmune de los pacientes reaccionara contra esa enfermedad y estabilizar el cáncer de pulmón por más tiempo. Y ahora, ¿cómo? Después de... Bueno, la vacuna se presentó en el 2013. La vacuna, por lo menos comenzó a publicarse en las revistas de investigación. ¿Cuáles son los resultados que ustedes pueden percibir, doctor? Ahora, digamos, todavía los resultados globales, lo que ha pasado en el mundo, todavía no hay una estadística que pueda decir. Nosotros tenemos la experiencia, tuvimos 13 o 14 pacientes que fueron voluntarios para participar del estudio, de los cuales hay 2 o 3 de ellos que todavía tienen una supervivencia mucho mayor de la que nosotros vemos habitualmente sin esta terapéutica. O sea, eso abrió también todo un camino que hoy se está recorriendo, que es la inmunología en cáncer, o explotar el sistema inmune, porque normalmente el cáncer logra burlar el sistema inmune, le hace creer como que es propio, cuando en realidad se convierte en una cosa muy mala para el paciente. Entonces, tratar de lograr que el cáncer sea visto por el sistema inmune a través de la vacuna o de otros aportes inmunológicos que se hacen en medicación, es uno de los objetivos y de los avances de la oncología en este momento. Así es, todos apuntan a eso, a la terapia inmune en todo tipo de cáncer, pero el de pulmón es el más mortal de todos. El pulmón es la causa más frecuente de muerte en todo el mundo, incluido en la Argentina, incluido en nuestra provincia, que tenemos también estadística, y lo que es más grave es que es prevenible solo con, digamos, el 80% o el 90% de los cánceres son prevenibles con el hecho de dejar de fumar, quizás el mayor flagelo de la humanidad en este tiempo, el cigarrillo, ¿no? Que no solo se relaciona con el cáncer, sino con enfermedades cardiovasculares y otros cánceres, realmente. Así que es importante el mensaje de hay ayuda para dejar de fumar, hay de varios... Entendemos que por ahí la adicción es difícil, pero hay hoy se avanza mucho con medicación, con tratamientos para ese tema. De todos los cánceres, en los hombres, ¿el que más prevalece es el cáncer de pulmón, doctor? El más prevalente, o sea, el que más incidencia tiene es el cáncer de próstata en general. Pero el que más mortalidad produce es el cáncer de pulmón. Por cáncer de próstata, digamos, como se diagnostica bastante a tiempo muchas veces, y hay muchos tratamientos disponibles, sobre todo hormonales, en general no tiene tanta mortalidad como el cáncer de pulmón. ¿Y en las mujeres, el cáncer de mama? El más frecuente es el cáncer de mama, pero no es tampoco la mayor causa de mortalidad. La mayor causa de mortalidad en las mujeres es el cáncer de pulmón, y en nuestro país, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino, que es una cosa hoy totalmente prevenible desde hace mucho tiempo, y sin embargo todavía tenemos pacientes con cáncer de cuello. La sobrevida es casi nula en el cáncer de páncreas, dicen, está establecido, le hablo desde el vulgo, discúlpeme si digo una enormidad, que es muy difícil que a quien le detectan el cáncer de páncreas tenga una sobrevida mayor a 1 año o de 6 meses. Depende mucho del estadio, o sea, depende mucho de cuán temprano, como en todos los tumores, si uno lo puede detectar tempranamente, a lo mejor se opera y se cura. Cuando son pacientes avanzados, de acuerdo al avance que tenga, el pronóstico va variando, pero bueno, siempre decimos que podemos ayudarlo de alguna manera. Esa sobrevida estimada se puede mejorar siempre que tratando de, y por supuesto dándole el mayor confort posible a todos los pacientes, ¿no es cierto? Siempre se habla de las operaciones y de lo que viene después, de muchos pacientes, el sufrimiento que les implica la quimioterapia o los tratamientos de rayos y demás. ¿Cuáles son los reales avances en esa materia? Por un lado está todo el tema de lo que hoy se llama
la inmunología, o sea, las terapias inmunes, como bien decía Susana, lo de la vacuna, y otras terapias que no tienen la misma toxicidad. Eso con respecto a que no todo el mundo hoy hace quimioterapia convencional. Por otro lado, en la quimioterapia convencional hoy hemos avanzado fundamentalmente en evitar los efectos colaterales. Algunos, como la caída del cabello, son inevitables, pero el cabello vuelve a crecer. Siempre a los pacientes les digo, cosa que a mí no me va a pasar. Así que, pero como un aliciente. Pero bueno, los vómitos, las náuseas, la baja de los glóbulos blancos, todo eso se puede controlar. Y hoy en radioterapia existen máquinas, digamos, sea como tiene que ver con la tecnología, hoy se ha sofisticado de tal manera que hay una forma de realizar la radioterapia a través de distintos métodos muy sofisticados, que hacen con software muy sofisticado, que minimizan la toxicidad. Siempre existe, pero se puede minimizar. ¿Está comprobada alguna relación, doctor, entre los agroquímicos y el cáncer? Hay pueblitos de la provincia de Santa Fe con 4.000 habitantes que cuentan 150 casos de cáncer y demás y le adjudican a los agroquímicos. ¿Está comprobado eso? La Organización Mundial de la Salud dice que algunos agroquímicos son potencialmente carcinógenos. Pero de ahí a atribuirlo como único factor es muy difícil, porque en realidad en general, vamos a dar el ejemplo del cigarrillo, no todos los pacientes que fuman hacen cáncer de pulmón, sino un grupo grande, posiblemente porque existe una predisposición propia hacia ese cáncer. O sea que el agroquímico de por sí es muy difícil que lo produzca. Posiblemente existe una predisposición de algún tipo, genética o familiar o algo que haga que aumenten los cánceres. Otro dato interesante que nosotros estuvimos investigando, por ejemplo acá en el Cordón, es que en realidad los cánceres más frecuentes no son los que se acusan de estar ligados con los agroquímicos, ni son los que se acusan de estar ligados con el medio ambiente, que en el cordón industrial hay todo un problema acerca de la gente que tiene esa sensación. Polvillo. El polvillo, la fábrica, todo tiene una sensación de que el medio ambiente es productor, y sin embargo los cánceres más frecuentes son los que se originan o por el cigarrillo, como el cáncer de pulmón, o los que tienen historia familiar, como es el cáncer de colon rectal o el cáncer de cuello uterino, que se puede prevenir y que tiene que ver con un virus y no tiene que ver el papilomavirus. Doctor, volviendo al tema de la vacuna, el estudio que usted participó y que de alguna manera merita el hallazgo, ¿para quién está indicada, en qué tipo de paciente se aplica y cuál es el tipo de tratamiento y cuál es el efecto? La indicación clara hoy es para aquellos pacientes que tienen cáncer de pulmón avanzado y que han hecho un tratamiento convencional, que significa radioterapia y quimioterapia o inmunoterapia, y que luego de eso han logrado por lo menos lo que llamamos enfermedad estable o una respuesta del tumor. Sí. Porque eso generalmente da tiempo a que la vacuna pueda actuar, porque eso lleva meses, y que el sistema inmune empiece a fortalecerse y a reconocerlo. Entonces, esa sería la indicación hoy por hoy que está digamos, con la que uno puede acceder a la vacuna. Bien, ¿y cómo es el tratamiento? El tratamiento es una vacunita que se hace por vía intradérmica. Primero se hace un tratamiento de carga de 4 o 5 vacunas en un mes, y después se hace un mantenimiento mensual de la vacuna. Efectos colaterales muy bajos, en función de que es como las vacunas, que pueden producir un problema dérmico, a veces alguna complicación como un poquito de fiebre, pero en general muy bien tolerado. Bien. Pero en ese set de pacientes. Prolonga la vida de los pacientes. Yo digo que esa afirmación todavía hay que corroborarla cuando se cierre toda la estadística de todos. Yo lo que puedo decir es que hay algunos pacientes donde hemos visto que la sobrevida se prolonga más allá de lo habitual, pero siempre juegan otros factores. Por eso hay que esperar los resultados, digamos, de toda la estadística que nos diga realmente que sirve. Digo, para que exista una esperanza, pero no una esperanza desmedida como todo. Claro. Uno piensa que siempre son escalones en esto del cáncer, que uno va entendiendo mejor cómo es el mecanismo por el cual se produce el cáncer, y al entender mejor va agregando cosas que son como escalones para tratar de combatir ese mecanismo. Pero siempre, digo, a mi manera de ver es muy difícil esperar el descubrimiento que cure, porque estamos hablando de miles de enfermedades diferentes, y que eso va a ser paulatinamente. Sí, justamente le iba a preguntar eso. ¿De cuán lejos estamos de la cura del cáncer? Hemos curado muchos, hemos aprendido a curar muchos. O sea, sabemos que los tumores localizados se curan muchísimo cuando los operamos. Cuando usted habla de localizados, habla de los que no tienen metástasis. Los que no tienen metástasis, claro, los que están confinados a un órgano. El páncreas, bueno, un ejemplo que es difícil detectarlo, por eso es que por ahí aparecen avanzados. Pero el pulmón, si detectamos un nódulo y lo operamos, es posible que lo curemos. El cáncer de colon, que tiene todo un mecanismo de
de prevención, con la detección de sangre oculta en materia fecal, estudiar si hay familiares, se puede curar. El cáncer de mama es un cáncer que uno lo puede detectar muy tempranamente, hacer una operación, sacar el tumor y curar. El cáncer de próstata, o sea, y hay un montón de, en los tumores de los chicos hemos avanzado mucho, las leucemias, los linfomas, que curamos. O sea, ha habido avance en el sentido de curación, y los tumores más frecuentes todavía siguen siendo un desafío, como el de pulmón, los de mama cuando son avanzados, o el de páncreas que nombraban. Pero siempre es importante el control. Para el cáncer de pulmón, ¿cuál es el control que debe hacerse el paciente y en qué edad? La idea sería que dejen de fumar, eso sería como primera. Y si no, los fumadores deberían controlarse periódicamente con un chequeo. Lo que pasa es que no hay un screening muy... o sea, la placa de tórax, que es el screening habitual, es poco fiable. Se necesitan lo que se llama, que se ha avanzado en el mundo, tomografías espirales de control, de screening, lo que en general para los estados y para las personas son costosas. Pero hay avances también. Durante igual, el primer síntoma, por lo menos, una placa. Sí, por lo menos hay una placa por año, habría que hacerle a los fumadores prolongados, ¿no? Más allá del esfuerzo de dejar de fumar. Bien, muchas gracias. No, gracias. Gracias, doctor.